Bienvenidos a un nuevo vídeo en nombre de tu canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque la noticia que les traigo es bomba. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. Hay rumores, fuertes rumores, de un reencuentro mano a mano que podría estar más cerca de lo que imaginamos. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar lleno de chismecitos, análisis y por supuesto mucha esperanza. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta emocionante noticia, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban a mi canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, sus actores preferidos, análisis profundos y por supuesto mucho cotilleo jugoso. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y formen parte de esta hermosa comunidad. Y a los que ya están suscritos, un abrazo enorme. Gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha generado una enorme expectación. Su química en Erkencikus, pájaro madrugador, fue innegable, traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la conexión especial que existía entre ellos. Esa chispa, esa mirada, esa forma en que se compenetraban en cada escena, era palpable, real, y eso, mis amores, es lo que cautivó a millones alrededor del globo. Can y Demet no solo eran Sanem y Can, eran algo más, una energía que trascendía la ficción y hacía creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor, o al menos, la historia que creíamos que era de amor, tuvo sus altibajos. Después de la serie, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y, al parecer, distanciándose el uno del otro. Hubo rumores de todo tipo, celos, diferencias creativas, problemas personales. La verdad es que nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. Lo único que sabíamos era que la magia que había existido entre ellos parecía haberse desvanecido. Y esto, obviamente, dejó a muchos fans con el corazón roto. Ver cómo esa conexión que tanto admirábamos se diluía fue, para muchos, una verdadera decepción. Durante estos años, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus carreras. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, y ha demostrado ser un actor versátil y con gran proyección. Se ha reinventado, ha explorado diferentes roles y ha demostrado que su talento va mucho más allá de Can Divit. Demet, por su parte, ha protagonizado varias series y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ha demostrado una gran capacidad para interpretar personajes complejos y ha sabido ganarse el cariño del público con su carisma y su talento. Además, Demet se casó y posteriormente se divorció, lo que generó mucha atención mediática. Este evento obviamente la puso en el ojo del huracán, y cada paso que daba era analizado y comentado por los medios. Y es precisamente aquí donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido fuertes rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet. No hablamos de un encuentro casual en un evento o de un simple saludo entre colegas. Hablamos de un reencuentro profesional, mano a mano, en un nuevo proyecto que podría revivir la magia de Erkencikus. Y esto, mis amores, es lo que nos tiene a todos al borde del asiento. La simple idea de verlos juntos de nuevo compartiendo pantalla y volviendo a encender esa chispa que tanto nos enamoró, es suficiente para ilusionarnos y hacernos soñar. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. Primero, hay algunos periodistas turcos especializados en el mundo del espectáculo que han insinuado la posibilidad de este reencuentro. No han dado nombres ni detalles concretos, pero han dejado caer pistas que apuntan a que algo grande se está cocinando. Estos periodistas, que suelen tener fuentes dentro de las productoras y los estudios de televisión, han utilizado un lenguaje ambiguo pero revelador, hablando de proyectos secretos y de sorpresas que dejarán a los fans sin aliento. Segundo, algunos fans han notado que tanto Can como Demet han estado más activos en redes sociales, interactuando con publicaciones relacionadas con Erkencikus. Han dado me gusta a fotos de la serie, han comentado vídeos de escenas románticas. Podría ser una simple coincidencia,
pero muchos creen que es una señal de que están pensando en el pasado y que podrían estar abiertos a trabajar juntos de nuevo. Los fans, que son como detectives expertos, han analizado cada me gusta, cada comentario y cada repost, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y aunque podría ser solo una ilusión, la verdad es que estas interacciones han alimentado aún más la esperanza de un reencuentro. Tercero, y quizás lo más importante, hay rumores de que varias productoras turcas están interesadas en juntar a Can y Demet en un nuevo proyecto. Saben que su química es un imán de audiencias y que un reencuentro sería un éxito asegurado. Se habla de una serie de televisión, pero también se menciona la posibilidad de una película. Las productoras, que son conscientes del poder mediático y del arrastre que tienen Can y Demet, estarían dispuestas a invertir grandes sumas de dinero para asegurarse este reencuentro. Saben que sería una apuesta segura, un proyecto que generaría millones de euros en beneficios y que consolidaría su posición en el mercado audiovisual. Por supuesto, todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado al 100%. Pero la cantidad de información que está circulando es tan grande que es difícil no emocionarse. Imaginen la reacción de los fans si Can y Demet volvieran a trabajar juntos. Sería una locura. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación no pararían de hablar de ello, y las audiencias estarían pegadas a la pantalla. Sería un evento a nivel mundial, un fenómeno que trascendería fronteras y que volvería a demostrar el poder de la televisión turca. Ahora bien, ¿qué tan probable es que este reencuentro se haga realidad? Pues, hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, está la cuestión de la agenda de ambos actores. Can y Demet están muy ocupados con sus propios proyectos, y sería necesario que encontraran un hueco en sus agendas para poder trabajar juntos. Can, con sus proyectos internacionales, viaja constantemente y tiene compromisos que le impiden estar disponible a tiempo completo. Demet, por su parte, está inmersa en varios proyectos en Turquía y tiene una agenda muy apretada. Lograr coordinar sus horarios sería un verdadero desafío. En segundo lugar, está la cuestión del guión. Para que un reencuentro tenga sentido, es necesario que el proyecto sea bueno, que la historia sea interesante y que los personajes estén bien construidos. No valdría la pena juntar a Can y Demet en una serie mediocre que no esté a la altura de sus talentos. El guión tendría que ser original, innovador y capaz de explotar al máximo la química que existe entre ellos. Tendría que ser una historia que enganche al público desde el primer momento y que los mantenga en vilo hasta el final. En tercer lugar, y quizás lo más importante, está la cuestión de la relación entre ellos. Sabemos que después de Erkencikus hubo algunos problemas entre Can y Demet. Sería necesario que ambos estuvieran dispuestos a dejar atrás el pasado y a trabajar juntos de forma profesional. Superar las diferencias, perdonar los errores y volver a construir una relación de respeto y confianza sería fundamental para que este reencuentro tenga éxito. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, creo que hay motivos para ser optimistas. Tanto Can como Demet son actores muy inteligentes y saben que un reencuentro sería beneficioso para sus carreras. Además, ambos han madurado mucho en los últimos años y es posible que estén dispuestos a dejar atrás las diferencias del pasado. La experiencia, el tiempo y la distancia pueden haberles ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva y a valorar la importancia de su relación profesional. Personalmente me encantaría ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo. Creo que tienen una química única y que podrían crear algo realmente especial. Me imagino una historia llena de romance, drama, comedia y misterio, una serie que nos haga reír, llorar y soñar. Una historia que nos recuerde por qué nos enamoramos de ellos en Erkencikus, y que nos demuestre que su talento sigue intacto. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Que sigan persiguiendo sus sueños, explorando nuevos horizontes y demostrando al mundo su gran talento. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto? ¿Creen que es posible que este reencuentro se haga realidad? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Un romance apasionado, un drama intenso, una comedia divertida? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Quiero saber si comparten mi ilusión, si creen que este reencuentro es posible y que esperan de él. Quiero saber si tienen alguna idea para la historia, si imaginan a Can y Demet interpretando a personajes diferentes a los que estamos acostumbrados a verlos.
En resumen, hoy hemos hablado de los fuertes rumores sobre un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las fuentes de estos rumores, hemos considerado los factores que podrían facilitar o dificultar este reencuentro y hemos expresado nuestra opinión personal sobre el tema. La posibilidad de verlos juntos de nuevo es emocionante, aunque todo permanece en el terreno de la especulación por ahora. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y yo, mis amores, sigo creyendo en la magia de Can y Demet. Muchas gracias por ver este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Me encanta saber que compartimos la misma pasión por las series turcas y por estos dos grandes actores. Recuerden que los quiero muchísimo y que su apoyo es fundamental para mí. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, la razón por la que me levanto cada día con la ilusión de compartir mi amor por el mundo del entretenimiento con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios sobre qué les parecería este posible reencuentro entre Can y Demet. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué creen que sería lo más importante para que este proyecto funcione? Quiero leer sus ideas. Quiero saber qué esperan de este posible reencuentro. Quiero saber si tienen alguna fantasía sobre la historia que podrían protagonizar Can y Demet. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta emocionante noticia, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Ayúdenme a llegar a más personas que comparten nuestra pasión. Ayúdenme a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día maravilloso y lleno de esperanza. Y recuerden, nunca dejen de soñar.